Bienvenidos sean todos a Primero Cristo. Señores, hoy estamos más que gozosos, nos sentimos contentos con el mover de Dios, todo lo que Dios está haciendo. Amén, amén. Es algo glorioso, glorioso. Y hoy nosotros vamos a entrar de una vez, le tenemos un tema sumamente importante para el crecimiento espiritual, emocional de cada uno de nosotros como personas. Y Nicole, explícame qué es lo que se está moviendo, qué es lo que se está cocinando. Bueno, pero antes tenemos a una invitada súper especial para nosotros. Ya Giancarlo ustedes lo conocen, ya eso no hay que presentárselo, pero véanlo ahí, está Liz Vine, estoy yo y aquí está Vianney. Vamos a darle un fuerte aplauso a Vianney. ¡Ay, ay, ay! Gracias por estar aquí, Vianney. De verdad nos sentimos muy, muy felices y contentos de tenerte aquí. Yo soy la privilegiada. Ay, dale un saludo a esa gente, dale un saludo. Le doy un saludo a todos los que nos están contactando vía YouTube y todas las redes sociales. Así que si usted no está suscrito, síganos y vaya a ver nuestros videos que son muy edificantes para todos. Amén, amén. Antes de comenzar, tengo que darle gracias a One Way Christian Store. Ay, ay, ay. ¡Epa! Si quiere mercancía buena, ahí está. Siguen enviándonos regalos. Vienen gorras, nos dijeron. Es decir, viene otra marca también por ahí. Dios está haciendo grandes cosas y le damos muchas gracias a Dios por eso. Y gracias a ustedes por su apoyo. Bueno, vamos a empezar porque de verdad este tema hay que sacarle el máximo provecho porque yo creo que no solamente para nosotros va a ser de mucha edificación, pero también para todos ustedes que nos están escuchando. Así que quédese hasta el final porque eso va a ser de mucha bendición para su vida. Bueno. Y yo quiero empezar con algo que yo siempre he escuchado toda mi vida. Es verdad que el que perdona no olvida. Es cierto. Mucha gente suelen decir que yo lo perdoné, pero no olvidé. Está en lo correcto, porque como tú le dices a tu mente que olvide un evento que ya pasó. Entonces, verdaderamente perdonar es no olvidar, sino recordar ese evento sin que te duela y que no te moleste. Eso es perdonar. Cuando hablamos de perdón, tenemos que tener algo bien claro. El perdón consiste en que nosotros, la culpa que tenemos sobre alguien de un delito, así es, nosotros ya la olvidamos. La palabra olvidar para el ser humano no es igual que la palabra olvidar para Dios. Dios dice que todo nuestro pecado lo echa al fondo del mar y lo olvida. Sí, lo quitó. No se acuerda más. Como decía Vianney, es que nosotros al momento que quizás nuestra mente nos lleva hacia allá, nosotros decimos, wow, mira, no hay ningún tipo de resentimiento ya sobre el momento que sucedió. Y mucha gente tiene el don, porque eso es un don, de decir, yo ni me recuerdo qué fue lo que pasó ahí. Bueno, yo lo admiro de verdad que sí. ¿Y el perdón sería una decisión voluntaria o sería algo que te piden? Por ejemplo, si tú le fallaste a alguien, Vianney, te dice, tú tienes que pedirle perdón. ¿Sería algo que nace de ti o sería porque una persona tú estás obligado porque la palabra de Dios te lo dice que tú lo tienes que hacer? Así mismo, el perdón es algo voluntario y sobre todo consciente, porque como tú le dices a una persona que deje cualquier adicción sin que él quiera, o sea, va a ser un esfuerzo de tu parte y él va a seguir estando siempre en el mismo vicio. Por eso es que el perdón es voluntario, el perdón es consciente para que no haya en ti rencor, para que no haya en ti enojo o culpa, sino que cuando tú hagas esa decisión voluntaria por ti mismo, salga ese dolor y esa culpa de ti. Perdón, sigue Giancarlo. Y ahí hay algo muy claro que quiero desde el principio dejarle a la gente. Cuando se habla de perdón, hablaba de voluntario. Muchas veces hay gente que dice, yo voy a orarle a Dios para que Dios me indique cuánto debo de perdonar. O cuándo debo de perdonar. ¿Cuánto y cuándo? ¿Cuándo debo de perdonar? Y le quiero decir algo a esta persona. Mire, hermano, el perdonar es una lucha contra la carne. Así es. Sí. Porque es nosotros humillarnos
Cuando usted va y pide perdón, usted se está humillando ante lo sumo Eso sí porque es su verdad. carne no está capacitada para ir ahí. ¿Tú crees que es fácil? ¿Tú crees que es fácil tú decides que yo voy a ir donde Giancarlo a pedirle perdón, aunque fue él que me falló? O sea, eso es duro. Así es. Yo pienso que es algo no natural, es algo espiritual. Así es. Porque el mismo Jesús, estando en la cruz, pidió, tenía sed, denme en agua. Y mira, como le dan vinagre. Y en ese acto, tú ves que lo que les hace, Padre, perdónalo. Así es. Porque no saben lo que hacen. Yo digo que es un acto que va en contra. Adiós. Estoy muy de acuerdo con ustedes. Va en contra de mi carne. Es algo... El mismo Jesús lo enseña. Es algo espiritual. Se va mucho más allá porque tú no estás pensando cuando alguien te pisa un pie, tú no estás pensando, ay, a Jesús O me pisó. le voy a guardar rencor porque me pisó. Sí, o me miró mal. Proverbio capítulo 17 dice, el que perdona cultiva el amor, Así Wow. pero es. el que no perdona insiste en dividir al amigo. Wow. Así es. Entonces, muchas veces nosotros vemos en la palabra del Señor que está insistiendo en la palabra perdón. Pero yo quiero irme un poquito más profundo con lo que es el perdón. El perdón es algo que es una raíz de amargura. Y cuando nosotros en nuestra vida no perdonamos, hay cosas que comienzan a salir mal. Porque Sí. en el mundo espiritual no hay orden. No. Y muchas veces la gente cree, mira, el perdón es tan fuerte porque cuando hay perdón hay unidad. Sí. Así es. Y si no hay unidad, no se mueve el Espíritu Santo. Mira también qué pasa con cuando tú tienes falta de perdón en tu vida. Cuando nosotros tenemos falta de perdón en nuestra vida, aparte de que en el mundo espiritual las cosas no están funcionando bien. En el caso mío, yo, por ejemplo, adoro a Dios por medio de las alabanzas. El tú no perdonar a alguien, ya sea tu culpa o no sea tu culpa, eso te trae a ti como una raíz de amargura, una raíz de resentimiento, que cuando tú sales del altar de ese movimiento, tú dices, otros fueron llenos, pero tú saliste vacía o peor. Sí. ¿Tú Y entiendes? muchas veces para los que son ministros, ya que estamos hablando de personas que mayormente estamos en el En altar, el altar. Así es. hay que tener cuidado, porque muchas veces la gente cree, no, yo voy dolor de Dios y me bajo del altar y ya. Usted sabía que lo que usted lleva dentro, usted lo influencia al pueblo. Claro. Así es. Claro, eso sí Entonces, es verdad. muchas veces hay personas que llegan a la iglesia libre y salen cargados por lo que le ministraron a las personas que estaban en el Así es. altar. Y hay que tener ese cuidado de que uno tiene en el corazón. La palabra del Señor habla, y me voy a entrar en esto, disculpen, pero la palabra del Señor habla y dice, David tenía un corazón conforme al de Dios. Así es. Pero nosotros vemos a un David que cuando David, en los momentos más difíciles que tuvo con Saúl, David no se atrevió a hacer un acto mal contra Saúl, sino Sí. que todo lo alto lo perdonó. Sí. Así es. Entonces, muchas veces nosotros lo que tenemos que ver, ¿qué es lo que a nosotros nos están tentando? ¿Qué está pasando con el que tenemos al lado, con el prójimo, con el vecino? ¿Qué sucedió? Que me tiró el agua sucia para el lado mío. ¿Qué pasó para aquí? Que mira que el vecino me hizo un ruido anoche. Hay que tener un corazón bien sano. No, de verdad. Hay que orar, sí. hay que decirle, Así es. Señor, De verdad. ayúdanos a tener un corazón como el tuyo. Así es. Nada más Conforme al de él. sí, nada más yo creo que con Dios nosotros podemos perdonar, porque yo creo que el ser humano piensa todo lo contrario. O sea, sin Dios es imposible. Nosotros, aunque no fallemos y a pedirle perdón a una persona. Claro, nosotros dijimos al principio que era una decisión voluntaria. Sí. Pero aún estando en Cristo, la gente tiene que entender que estamos en la carne. Estamos aquí sintiendo lo mismo que todo el mundo. Tú Y a sabes, veces nos hace realmente. peor. A veces Claro. se nos hace mucho peor. Mira. Porque reconocemos quiénes somos en Cristo y muchas veces nos cuesta. Sí. A ver, pero cuesta. tenemos, en la Biblia nos habla grandes líderes que cuando cometieron los errores después tuvieron que pedir disculpas, porque tenemos, por ejemplo, a un Pablo, que Pablo está ahí y hay un muchachito llamado Juan Marco, Así me imagino es. jovencito, atrevido, y dice Pablo, quítenmelo de ahí, porque lo que me está atrasando, Lo quitó. Ujú. lo quitó, lo mandó a quitar. Lo quitó. Pero después, a futuro, dijo, yo pido disculpas, mándenme de nuevo a Juan Marco porque me es útil para la obra. Wow. Sí, Entonces- tuvo que reconocer porque Juan Marco maduró.
Pero yo quisiera saber qué nos dice la palabra, porque Mateo, ¿qué no habla Mateo acerca de Mateo esto? 6:15 dice, mas si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. O sea que todo va con una conexión de lo que íbamos hablando, de que si nosotros no amamos a nuestro prójimo, si nosotros no lo perdonamos, ¿cómo pretendemos que el Señor nos perdone a nosotros? En el texto que leyó Giancarlo en Proverbios 17 dice que el que no perdona no conoce el amor. Wow. Entonces, ¿quién es amor? Dios es amor. Entonces, tú no conoces a Dios. Cuando tú no perdonas, tú sabes, no conoces a Dios. Y por tal razón, nosotros, como ya se dijo anteriormente, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón al máximo. Tú sabes, porque de Él mana la vida. Y una pregunta, y yo le voy a ser honesta. ¿Por qué es que al ser humano se le hace tan difícil perdonar? O sea, porque eso debe de ser tan fácil decir, pero yo te perdono. Pero ¿por qué es que le damos tanta vuelta aún nosotros fallando? Porque estamos hablando de que no fallando tenemos que ir a pedir perdón para estar bien con Dios y bien con esa persona. ¿Por qué es que a nosotros como ser humano se nos hace tan difícil decir la palabra perdón? Yo siento que el perdón tiene grados. Pero yo claro. Yo siento que el perdón tiene grados. Porque que te pisen el callo, eso tú, sí, no te preocupes, yo te perdono. Pero cuando tú sabes que la falla viene de una persona muy importante para tu vida, ya sea tu pareja, tu esposo, ya sea tu papá, tu mamá, yo siento que ahí como que es un asunto del corazón. Te duele más, sí. Duele más de por quién viene la falta. Pero sucede algo, y yo solo voy a decir, ¿por qué tan fuerte la parte del perdón comparando lo que estaban hablando acerca del amor? Recuerden que la palabra de Dios en Deuteronomio, mismo Jehová le da los 10 mandamientos, se lo da a Moisés. Y pasa el tiempo hasta que llega Jesús como el Mesías y le preguntan a Jesús, Señor, aquí tenemos los 10 mandamientos, tenemos que seguir cumpliendo. Y le dice, vamos a reducirlo a 2. Y dice, vamos a amar a Dios como sobre todas las cosas y amen a su prójimo como a ustedes mismos. Entonces, lo que él está ahí demostrando es el asunto de qué tan fuerte, porque tú dices, ven acá, ¿por qué se nos hace tan difícil perdonar? Imagínate que se nos hace tan difícil perdonar porque nos dejaron 2 cosas solamente para nosotros poder hacerlas y ahora se nos hace difícil cumplir. No, lo que pasa es que esas 2 abarcan el resto de las demás. Exactamente. Porque amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tú te vas a robar tú mismo, tú te vas a adulterar tú mismo, a fornicar tú mismo, tú te vas a matar tú mismo, tú sabes. Se reducen en 2, pero las 2 abarcan el resto. Porque ahí es que yo digo acerca del perdón, ¿por qué se hace tan difícil el perdón? Mire, cuando en el Génesis nosotros estábamos capacitados para nosotros poder entrar y tener una conexión con Dios directa. Al momento que entra el pecado, ahí todo se sale, todo se va de control y entra lo que es la carne viva a actuar en nosotros. Ya cuando entra la carne, ya el humano no conoce lo que es ser humilde. El humano no conoce lo que es reducirse. Así es. No, incluso hoy mismo ya nosotros estamos entrando en un nivel de que todo el mundo quiere pisotear el otro para poder subir el escalón. Para poder llegar grande, sí. Entonces, Así ya es. hoy en día encontrar una persona que diga, perdónenme. Incluso desen cuenta de algo y se lo voy a dejar de tarea a todo el que nos esté escuchando y los que estamos aquí en la mesa. ¿Ustedes quieren resolver un problema rápido? Que ustedes hayan cometido algo y cuando ven una gente a pelear, usted le dice, mira, discúlpame, fui yo, perdóneme. Ahí se acabó el problema. De una vez, de una vez. ¿Tú crees? Para las mujeres también. De una vez. Las mujeres también. Que tú le digas a un esposo tuyo que ustedes tengan una discusión y que venga, perdóname, la mujer te va a decir, pero escúchame primero. No, porque a la mujer siempre le gusta abogar en un chin, como que... Antes de. Pero cortar, a veces uno... Y a veces yo digo, wow, a veces eso es algo tan fuerte porque Giancarlo decía en una de nuestras conversaciones, él decía, es que mejor dejarlo así, no, fui yo la culpa. Oye, pero tú quieres indagar, tú quieres abundar. Sí, es cierto. Pero
estamos hablando hablamos de cómo nos afecta el perdón, ¿verdad? Hablamos de que es una decisión voluntaria. Así es. Claro. Pero ustedes creen que además de a nosotros mismos, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, afecta a las personas que nos rodean. Y qué bueno que mencionamos a los esposos, porque muchas parejas, yo creo que hoy en día tienen esa Yo dificultad. estoy aquí hoy representando a los esposos. Oye, escucha. Somos todas mujeres. Porque es que dejaron a Nairobi sola la otra vez. ¡Wow! Tres hombres. Es cierto. Vamos a darle candela. Entonces, Mira, vemos... por ejemplo, esa Ajá. parte de que afecta a los que están en el alrededor, claramente. Claro que sí. Porque, por ejemplo, alguien que está a tu lado que te dice, mira, yo te siento como con una raíz de amargura, tú deberías como perdonar a esa persona. Tú le vas a responder mal. Porque tú estás buscando un apoyo en esa persona que está cerca de ti. Entonces se va a volver más bien un ambiente hostil con esa persona. Sí. Porque no hay una cosa más grande que te corrijan. Eso es algo ese es otro tema, la corrección. Pero no hay una cosa más tediosa que te corrijan cuando tú sientes que tú estás bien. ¿Y tú crees que eso sea un problema grande, aún en los matrimonios cristianos, en las familias cristianas, el no perdonar? Porque es muy fácil nosotros decirlo aquí, porque estamos hablando del perdón en el video, pero yo creo que se nos cuesta y muchas veces, o sea, hago esta pregunta porque si nosotros estamos mal y estamos llenos de raíces de amargura, entonces, ¿cómo nosotros reaccionamos cuando nuestro corazón está dañado? ¿Cómo nosotros respondemos a la persona que tenemos, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras familias y más a la persona que nos afectó? Hablaste un tema del corazón. Dice la palabra de Dios. De él mana la vida. El corazón es lo que refleja la vida que nosotros tenemos. Así es. Tú te das cuenta que las personas que llevan una vida de lo más tranquilo y más sana son las personas que tú le ves. No estoy diciendo que todo le va a salir bien, que todo es de película, pero que las cosas como que fluyen de una mejor manera. Sí, porque tienen una perspectiva diferente. Diferente a las cosas. Entonces, muchas veces la gente se involucra tanto en de que no, él me falló, quedan en el fallo, no quedan en el perdón. Y quizás muchas veces la persona está, mira, discúlpame, no, pero fue que tú me fallaste, ¿sabes? Yo me recuerdo, a mí me sucedió una vez, y lo voy a dar un modo de testimonio a esto, que nosotros estando en un ambiente de campamento, había una persona que le tocaba hacer la presentación del campamento. Esa era la gente que le tocaba eso. Y prácticamente yo lo que iba a hacer era como el segundo, pero era él la figura, la imagen. Saludos para Francia, donde quiera que esté. Para no mencionar nombre, Francis. No, pero nosotros nos amamos y nos queremos muchísimo. No, yo no la hago. Pero lo que sucedió ahí fue que pasó el campamento. El caso era que él le tocaba, yo lo hice todo. Fue mal de mi parte. Él se sentía en un momento no muy bien. Pero el caso es que cuando terminó el campamento, nosotros nos reunimos. Eso fue domingo, el lunes nos reunimos. Y estamos ahí. Y él dice, ¿por qué? Tú lo hiciste mal. No era yo que me tocaba. Y él tenía la razón. Claro. Y yo vengo y le digo, viejo, mira, perdóname, discúlpame. No fue mi intención hacerlo. Claro. Y el caso es que dice, pero tú lo hiciste. Entonces había otra persona ahí que dice, ya te pidió perdón. Pero el caso es que nos quedamos así. Pero lo que le digo es que cuando uno pide perdón, tumba mucho eso. Tumba mucho el ambiente. Pedir perdón es ser humilde. De verdad que se lo digo. Eso es verdad. Sean humildes. Pidan disculpas, reconozcan. Para pedir perdón hay que reconocer el fallo. Está mal. Sí, y eso nosotros tenemos que tenerlo. No para salir de paso, como de que yo te perdono porque tú estás junto a mí y tú y yo vamos a pasar el resto de la vida. No, porque hay veces que nosotros decimos eso, pero lo decimos de boca.
pero todavía todo el sentimiento, porque esto se trata de sentimiento, se queda adentro. Simplemente, oh, sí, yo lo dije como para quedar bien, perdóname. Pero cada vez que toca el tema, ahí sale la espina de una vez. No, pero mira, me hizo esto. No, pero esto es lo que... No se hizo de verdad, no se hizo sinceramente. Ese simplemente, eso fue un perdón. ¿Cómo te lo explicó? Artificial, no sabiendo, para salir de paso. Sí, no sabiendo que los que nos hacemos daño somos nosotros mismos. Sí. Porque cuando nosotros perdonamos, liberamos, sanamos y también hay muchísimos beneficios cuando nosotros perdonamos. Sí. En la salud también, porque todo va al corazón y cuando nuestro corazón está afectado, puede subir la presión, puede venir los ataques del corazón. Entonces, usted que me ve ahí, le quiero decir que no solamente es la persona que usted lo va a hacer o para estar bien con Dios, hágalo para estar bien con usted mismo. Así y para sanar el corazón. Y también, yo siempre digo esto, no hay un mejor amigo que el Espíritu Santo. Amén. Amén. Si usted siente de que no tiene la capacidad para pedir perdón, pídale a Él que le ayude Amén. a que usted pueda pedir perdón. Y Él va a estar ahí dispuesto a llevarte a ti a la mejor escena, al mejor lugar para que usted pida perdón. A mí me ha sucedido que yo tengo que pedir perdón en un momento. Yo le digo, Espíritu Santo, si la persona viene vestida de amarillo, si la persona se para en esta silla, si la persona abre la puerta, ahí yo le voy a pedir perdón. Y la gente viene vestida de amarillo. Y que me la pusiste. O sea, tienes que pedir perdón. Y hay que pedir perdón. Es decir, perdón. pídele al Espíritu Santo que te ayude para que pida perdón y tú vas a ver cómo las cosas cambian. Y hablamos, perdón, tú ibas a decir algo de Sí, yo en ese mismo tono, yo quería decir que es muy importante la parte que tú dijiste del Espíritu Santo, porque hay veces que uno mismo no sabe cómo uno puede sacar eso. Acuérdate que cuando nosotros no perdonamos, mi estado emocional como persona cambia inmediatamente. Es una batalla en la mente que uno crea y que todos esos pensamientos vienen y uno no sabe ni cómo pararlo. Y uno dice, sí, yo lo perdono, pero me estoy mintiendo yo misma. Entonces hay una parte, ya que llega un tiempo que tú tienes que decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Y yo lo puedo decir como testimonio, yo lo hice un día. Yo dije, Espíritu Santo, ayúdame tú. Y comencé, y yo no quiero absolutamente nada de esos pensamientos. Y me recuerdo yo que esa noche tuve un sueño. Y en ese sueño yo hablé lo opuesto a esa persona. Lo opuesto en el mismo sueño. Cuando me levanto del sueño, todo eso se fue. Wow. Eso fue algo espiritual. Yo digo, todo eso se fue. Y después yo dije, yo me levanté viendo a esa persona con ojo de misericordia. Wow. Con ojo de Dios misericordia. lo hace. Por eso yo estaba diciendo, eso es algo espiritual. Hay veces que son cosas espirituales, no son cosas carnales. Sí. Son cosas espirituales y van con nuestras emociones. Y el mismo Espíritu Santo es el mejor consejero. Yo siento que el que no conoce de Dios ni tiene el Espíritu Santo en su corazón, se le hace muchísimo más difícil que nosotros perdonar. Yo he visto enemistades por sencilleces que tú dices, pero con un simple pasar de palabras. Prefieren abandonar, de verdad. Exactamente. Entonces yo siento que como somos templo del Espíritu Santo y somos humanos y fallamos siempre, a diario estamos fallando, ¿verdad que sí? Pero gloria a Dios que nos levantamos. Estamos fallando siempre, pero tenemos al Espíritu Santo que nos dice, mira, haz esto, haz aquello. Esto es lo que tú tienes que hacer, porque Él está ahí para guiarnos. Sí. ¿Tú entiendes? Ahora, que yo le haga caso a lo que Él me está diciendo, es un punto muy importante. Sí. Y con el perdón pasa que el Señor te dice, mira, tú no tuviste la culpa, pero ve y pídele perdón. Ay. Y tú, no, pero yo no tuve la culpa, como si yo no tuve la culpa, que venga Él aquí. Pero tú eres la que conoces de Dios. Tú eres quien tiene el Espíritu Santo en tu corazón. O sea, tú eres la que tienes que actuar. Y yo quiero hacer una pregunta, porque hemos hablado tal vez de que la gente te pise el pie, de que tal vez la gente te mire mal.
porque los humanos somos lo más sensibles y me disculpa. Si no me saludó, entonces hay un problema, no es mentira. Pero, ¿qué pasaría si la persona que más amas en tu vida, yo creo que esas son la gente como que nos duelen más, que nos dan maduro, te traicionaría, te abandonaría? ¿Qué pasaría en ese momento? ¿Será difícil perdonar? Mira, por experiencia propia, puedo decirte que sí es difícil. ¿Tú sabes por qué es difícil? Porque tú no estás esperando que esa persona importante para ti y que siempre te ha dicho que tú también eres importante para él o para ella, te traicione o te falte o te abandone. ¿Tú entiendes? Yo, por ejemplo, viví más de 5 años cautivada. ¿Por qué digo cautivada? Por la falta de perdón en mi vida. Wow. Y cuando yo me paraba a adorar al Señor, el Señor en voz audible a mi mente y mi corazón me decía: hipócrita. Wow. Tú sí eres hipócrita. Porque te he dicho muchas veces qué es lo que tienes que hacer y no lo haces. ¿Y el perdón era con un familiar, era con alguien cercano Yo o era yo de estaba fuera? muy resentida con mi papá por la razón de que cuando nosotros llegamos aquí al país por primera vez, yo me sentí abandonada por él. Y yo dije, wow, una persona tan importante para mí me abandona en un lugar, me saca de mi área de confort para traerme a un lugar que no conozco y me dice, esto es lo que yo te doy. Wow. ¿Tú entiendes? Entonces, yo sentí mucho dolor, mucho resentimiento. Duré 5 años sin llamar a mi papá. Wow. 5 años de mi vida. Y no había ningún Entonces, tipo de comunicación. Ningún tipo de comunicación, ningún Acercamiento, nada. ningún acercamiento. Él intentaba acercarse, nosotros hablábamos, yo intentaba, pero no había algo voluntario Pero en mí. al momento de esa comunicación, ¿cómo era tú? ¿Cómo te sentías por dentro? Por ejemplo, bendición, papi. Pero yo decía, Dios mío, Padre, pero quítame esto, porque sentía que no era una relación genuina. Estaba siendo hipócrita. El Espíritu Santo me lo dijo muchas veces, tú eres hipócrita. Y una pregunta, Bianni. Tú mencionabas que él lo trajo aquí a este país. O sea, él simplemente lo trajo y le dijo, defiéndase como usted puede, y lo abandonó. Es tan o tal, estuvo presente. Es tan tal que él, ¿cómo te digo? Yo sabía dónde él estaba. No, claro, pero sabes, no es pero- lo mismo tú estás como, ok, yo estoy pero aquí en para usted del apoyo. No, así, de esa manera no. Yo sí sabía dónde él estaba, pero en mí entró como un orgullo. Yo decía, yo no lo voy a buscar. Wow. Yo no lo voy a buscar porque yo me la voy a arreglar. Yo tengo el Rey de Reyes y Señor. Hay que tener cuidado. Tengo ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Con esa palabra. Yo tengo el Rey de Reyes y el Señor Él de me va a Señores. Yo sé proveer. que Él me va a proveer y yo sé que Él me va. Es tan Wow. tal que la señora que nos alquilaba la casa nos dijo un día, yo vine a cobrarle la renta. Y yo le dije, señora, pero yo acabo de llegar de la República Dominicana. Y yo le dije, vaya y cóbrele a mi papá, que él es el encargado. No, ya yo fui donde él. Y él me dijo que ustedes son los encargados de todo. Yo tenía como 3 o 4 Él lo días. abandonó a ustedes Wow. en material. Materialmente, porque físicamente Wow. nosotros sabíamos dónde estaban, pero nosotros necesitábamos otra Y clase de ayuda. y emocionalmente también, porque era una Claro nueva que etapa. sí. Entonces, mira, fueron 5 años de rencor, fueron 5 años porque yo no esperaba eso de mi papá. ¿Nunca ¿Y te qué? llegaron sentimientos negativos a tu papá cuando, por ejemplo, yo sé que el amor estaba, pero la falta de perdón crea odio? Y nunca te llegó como a tu maldecirlo a él, Si tú supieras que mi conflicto era Espíritu Santo, Bianni. Porque mi papá es una persona que no conoce del Señor. No ha hecho una aceptación completamente de Dios. Y yo siento ahora mismo, te puedo decir, que era como un pleito entre el Espíritu Santo y yo, porque el Espíritu Santo quería abrir puertas en mí que al yo tener falta de perdón tenía cerrada. Y una pregunta, Bianni. Tú hablaste de acerca de que recién llegada hubo un tema prácticamente de que no sentiste un apoyo. Así es.
prácticamente los retos de estar en un país nuevo embarca nuevos proyectos, nuevas, por ejemplo, una falta de un idioma puede ser. Difícil. Puede ser que en medio de los procesos y los retos que te tocaron y los tropezones, ese resentimiento fue creciendo más. Claro que sí, que fue creciendo con el tiempo, a tal punto que yo al principio lo trataba de buscarlo y cosas como de demostrarle al Espíritu Santo que yo sí podía, pero no salía de mi corazón. Wow. Era como para cumplir. Pero el Espíritu Santo todo lo conoce. Claro. Tu corazón, Dios lo sabe de arriba a abajo. Claro. Dios sabe todo lo que tú tienes en ti. Y Dios sabía que el querer buscarlo no era genuino. Y por eso era que el ambiente y la relación era hostil. Era como, tú sabes, ay, tú me llamaste, ahora que tú me llamaste, yo, pues no te llamo entonces. O sea, wow. Nunca sentí de que yo lo maldije, nunca lo hice. Si tú supieras que le tenía un poco de resentimiento por sus acciones, pero no por su persona. ¿Eras feliz tú? No era feliz. Y el momento, por ejemplo, estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Quisiera embarcarme un poco acerca de esto porque mayormente nosotros como cristianos no tenemos la posición de identificar cuando el Espíritu Santo se siente mal. Así es. Y, por ejemplo, ¿cómo fue tu vida espiritual mientras tú estabas pasando por ese proceso? Porque tú dices, el Espíritu Santo me daba mi tablazo, pero ¿cómo es prepararse para dirigir una alabanza? ¿Cómo es prepararse quizás para dar una enseñanza, para predicar? ¿Cómo es prepararse cuando hay un problema que el Espíritu Santo lo que te está dando es tablazo para que tú reacciones? Exactamente, mira, yo seguí con mi relación con el Señor, mi devocional, yo adoraba al Señor. Cuando yo me iba a preparar para la adoración, yo agarraba y buscaba mi Biblia y cuando yo abría mi Biblia salía un texto bíblico y me decía, perdona. ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué y problema! yo decía, ¿cómo Ahí yo sí le es duro. hablo? Oye, yo decía, ¿cómo yo le hablo del perdón a alguien cuando yo no estoy practicando el perdón? Wow. Y no todo el mundo lo sabía en el ambiente donde yo estaba, porque yo he sido siempre un poco reservada en cuanto a mi vida personal, pero había personas que lo sabían. Entonces yo decía, ¿cómo yo digo en la iglesia? Hermano, usted tiene que perdonar. Que tal vez no era ni para la iglesia, era para ti Y misma. ese hermano iba a decir, oye, pero debería como que aplicarse. Y tú sabes Así es. que yo te preguntaba que si tú eras feliz en ese momento, porque muchas veces nosotros pensamos como que el orgullo nos está como nos estamos llevando al mundo, pero hay algo en nuestro corazón que trae esa tristeza, que aunque tu papá no fuera cristiano, pero es tu papá al final del día. Así Entonces, yo te preguntaba y tú me decías que no, ¿verdad? No. ¿Causó alguna enfermedad en ti? O sea, ¿se desarrolló algo? Porque vimos como que la depresión puede traer depresión, puede traer ansiedad. Así es. ¿Causó en ese periodo de los 5 años, causó algo en ti en ese momento? Claro que sí. Mira, algo que causó la falta de perdón en mi vida fue un desorden hormonal. Wow. Y tú dirás, no fue la depresión, quizás no fue la ansiedad, pero yo tenía un nivel de presión en mi vida que mi sistema hormonal se descontroló totalmente. Wow. Yo podía durar 1 año sin mi periodo. Y yo decía, yo no era así. Entonces, sí trae enfermedades a tu vida. Wow. Primero al corazón y el sentimiento del corazón daña el resto de las Comunica demás. todos tus cuerpos. Claro, comunica totalmente. Eres infeliz totalmente. Wow. ¿Cómo tú puedes ser feliz teniendo rencor, teniendo enojo en tu corazón? Yo andaba como eléctrica. Wow. Me decían algo y yo Tú le respondías de mal humor. Exactamente, porque había resentimiento y amargura en mi corazón. ¿Y cuál es? Porque estamos hablando de identificación, estamos hablando de los procesos en medio de... Pero, ¿qué primeros pasos se dieron para sanar? Porque no es
que Muy importante. la película terminó y perdonamos y nos Y fuimos. dijimos la palabra de 6 letras, perdón. ¿Qué primeros pasos se tuvieron que dar para llegar a un perdón genuino? Porque hablamos ahorita de perdón, que perdonamos y nos fuimos, pero ¿qué pasos se dieron para ese acercamiento? Por ejemplo, yo me acuerdo como ahora mismo, lo tengo muy presente. Y fue que ahí se iban a hacer en la iglesia, en ese entonces, los 21 días de ayuno de Daniel. Oh, wow. Y yo de manera altanera... Los 21 días de ayuno de Daniel no es con carne, es con, con vegetales. Ya ustedes saben. Pues. No lo cuente. Yo me acuerdo que en la iglesia iba a empezar los 21 días de ayuno de Daniel. Y yo de manera altanera dije... Bueno, pues yo voy a hacer los 21 días de ayuno de Daniel. Y el pastor dijo, tiene que tener un motivo, no lo haga por pasar hambre o no, porque hay muchas mujeres que lo usan también para adelgazar. Sí. No hombres y mujeres, para ser específicos, hombres y mujeres. No lo use para eso. Entonces yo dije, bueno, pues como yo tengo esta situación, de manera altanera se lo digo, como yo tengo esta situación en mi vida que no hallo el camino para perdonar, lo voy a hacer en función a eso. Mis 21 días de ayuno va a ser por eso. Y el primer día de ayuno, que fue desde que me levanté hasta las 6 de la tarde, cuando lo fui a entregar, el ayuno de ese primer día, lo primero que el Espíritu Santo trajo a mi vida fue... Llama a tu papá. Wow. Desde el primer día. Para comenzar. Desde el primer día. Para empezar. Para comenzar. El segundo día me dijo, llama a tu papá. A los 20 días me dijo, llama a tu papá. Wow. Cuando llegó el 21 día, me acuerdo que eran las 5 de la mañana y a mi lado se puso una luz. A mi lado de mi cama yo lo vi. Wow. Yo vi eso. Es una experiencia personal en mi vida. Porque cuando Dios tienes planes para tu vida, cuando Dios quiere hacer algo para tu vida, Dios busca por todos los medios. Y no importa cuánto tú corras, cuánto final tiempo tú le das larga. Esa luz se puso ahí y me dijo... Yo no quiero sacrificios en tu vida que no devengan obediencia. Wow. Y me sacó de mi cuerpo. Yo vi mi cuerpo en la cama. Yo estaba arriba. Y el Espíritu Santo me llevó a mí a la casa de mi abuela paterna. Wow. Y me acuerdo que yo comencé a saludar en el sueño. Y el Espíritu Santo me dijo, yo no quiero que tú saludes a nadie de los que están ahí. Yo quiero que tú vayas y saludes a esa persona. Wow. Esa persona estaba de espalda. Yo nunca la pude identificar. No la pude identificar en ese momento. Y cuando fui a donde esa persona, era mi papá. Wow. Y yo me puse rebelde con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dijo, yo le dije al Espíritu Santo más bien, ¿quién te dijo a ti que yo quería venir aquí? Y volvió y me trajo a mi cama. Y me dijo, yo no quiero sacrificios en tu vida que no devengan obediencia. Tú tienes hoy 21 días orando para ser libre de tu cautividad y para ser libre de tu enojo y de tu rencor. Wow. Y yo he venido para traer luz al final del túnel, wow, como lo he hecho siempre en tu vida. Y cuando se fue esa luz que yo desperté, eran las mismas 5 de la mañana. En el Señor no hay tiempo. Cuando el Señor quiere hacer algo en tu vida, oye, no hay tiempo. Amén. Cuando me dieron las 6 de la mañana, ¿tú sabes quién vino a visitarme? La voz de Satanás. Diciéndome, ¿y es verdad que tú lo vas a llamar? Wow. Tú tienes más de 5 años que no buscas a esa persona. ¿Tú crees que esa persona te va a recibir? Y yo dije, de repente yo hice así, porque si comenzaba a pensarlo, yo dije, no lo voy a hacer. Y mis 21 días fueron sacrificios sin obediencia. Y me acuerdo que cogí el teléfono de repente y lo llamé. Y mi papá me dijo, yo te estaba esperando. Wow.
Mi papá me dijo, yo te estaba esperando. Y yo le dije, yo quiero que tú me perdones y yo quiero que tú sepas que yo sentí en mi corazón como las cadenas se cayeron y se rompieron. Yo me sentí libre. Yo le dije, yo te amo, yo siempre te he amado. Y yo quiero que nuestra relación se restaure. Yo quiero que tú me perdones si yo te he faltado, si yo te he fallado. Yo quiero relacionarme contigo como lo había hecho siempre. Y déjame decirte que en medio de tu sacrificio y en el medio del sacrificio, cuando tú obedeces al Señor, el Señor te respalda. Amén. Y nosotros tenemos que aprender esa parte. Amén. Confiar en el Señor, depositar todas nuestras cargas en el Señor para que el Señor, tú sabes, para que Dios se encargue de todo lo tuyo. Y mira qué hermoso fue que tú dijiste, o sea, cómo el Espíritu Santo cambió esa actitud en ti. Tú fuiste de una manera arrogante a decirte, pero quien te enseñó fue el Espíritu Santo. Y te dio esa liberación, te dio esa sanidad. Y ahora, ¿cómo tú has visto que ha cambiado esa relación con tu padre? Me imagino que es un antes y un después. Un antes y un después. Nosotros tenemos mucha comunicación, nosotros hablamos. Yo le llevo, él vive un poquito retirado de aquí. Yo se lo llevo, los niños allá. Él viene para acá, compartimos. Oye, es un antes y un después. Te sientes liberada. Como nunca. Y lo más bueno es que ya tú eres libre en el Señor. Amén. El punto porque tenemos que ir terminando por causa del tiempo. Lamentablemente. Hay que hacer una segunda parte. Sí. Pero no quiero irme sin dejar estos puntos claros. Primero, reconocer de que estamos mal. Se reconoció que había un resentimiento. Segundo, reconocer la voz de Dios cuando te está hablando. Así es. Y tercero, ser humilde, humillarnos. Amén. Y hacer lo que el Espíritu Santo nos dice. Eso fue lo que hoy nos enseñó esta historia. No quiero que terminemos sin nosotros hacer una oración, que tú nos guíes. Amén. Porque algo que es muy importante tú tocaste fue que al momento de esa llamada las cadenas cayeron. Así es. Y eso nos demuestra a nosotros que muchas veces estamos en un altar y que estamos encadenados. Sí. Así es. Tenemos que abrir los ojos espirituales y decirle, Señor, muéstranos, Padre, porque ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿A quién debo de perdonar? Sí. Para que estemos totalmente libres. Y quiero que nos lleven oración para esas personas que hoy están tomando la decisión de hacer una llamada como un día tú lo hiciste. Amén, gloria a Dios. Amén, oremos. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos gracias una vez más en este día, Dios. Pidiéndote, Señor, de manera especial que nos sigas guiando, que nos sigas cuidando y protegiendo, Padre. Y que todo aquel, Padre, que ha tenido este sentimiento como yo lo tuve una vez, de cautividad, de rencor, de enojo, Señor, a través de este mensaje, Señor, el poder del perdón, pueda entender que el perdón libera, que el perdón nos refresca, las cadenas caen. Gloria a Dios. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que puedan ser libres en este momento, que tomen la decisión, que entiendan que Dios está con ellos y que cuando ellos depositan todo en la mano del Señor, el Señor se encarga de hacer el resto. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Vianney. Gracias por... Viene de la casa, viene de la casa. Ya lo sabes, claro. Sí, señores. Suscríbanse, denle like, comenten. Y compártanlo. También. Pero también queremos escucharlos a ustedes, que ustedes nos comenten. Ahí debajo, ustedes nada más tienen que escribir qué edificante fue, porque yo sé que así como me impactó a mí, nos impactó a todos ustedes este tremendo testimonio. Queremos saber cómo Dios ha bendecido su vida mediante usted ha escuchado este tremendo testimonio. No se olvide suscribirse, darle like y ¿qué más? Y compartirlo. Y esto es Primero Cristo.